Hola, ¿todo bien? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cuál es su nombre y de qué ciudad son. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el consultorio del doctor Ramírez, uno de los cardiólogos más respetados de Ciudad de México. Miguel Hernández, un arquitecto de 45 años, se aferraba a la mano de su esposa Lucía mientras observaba las imágenes de su corazón en la pantalla del ordenador. La luz filtrada por las persianas creaba líneas doradas sobre el suelo de baldosas blancas, contrastando con la gravedad del momento. Miguel, los resultados son claros, dijo el doctor Ramírez ajustándose las gafas. Tienes una insuficiencia valvular severa. Necesitamos programar una cirugía lo antes posible. El silencio que siguió pesaba como plomo. Miguel sintió que el mundo se detenía mientras procesaba la noticia. 15 años de matrimonio con Lucía, una vida construida juntos en su apartamento de la colonia Roma, 2 hijos en la universidad, Daniela estudiando medicina y Carlos en ingeniería, y ahora esto. ¿Cuáles son los riesgos, doctor?, preguntó Lucía, su voz profesional de abogada ocultando apenas su preocupación. Su cabello, negro recogido en un moño, y su traje formal contrastaban con la palidez repentina de su rostro. Como cualquier cirugía a corazón abierto, existen riesgos, pero Miguel es fuerte, está en buena condición física general, y nuestro equipo es excelente, respondió el médico mientras escribía notas en su expediente. Al salir del hospital, el cielo nublado de septiembre amenazaba lluvia. El tráfico de la avenida Insurgentes era ensordecedor, pero Miguel apenas lo notaba. Observó a Lucía mientras caminaban hacia el estacionamiento, percibiendo algo distinto en ella. Durante 15 años había aprendido a leer sus expresiones y hoy, bajo la preocupación, había algo más que no podía descifrar. ¿Estás bien?, preguntó Miguel mientras subían a su Honda Accord gris. Lucía tardó en responder, mirando por la ventana las jacarandas que bordeaban la calle. Sí, solo estoy procesando todo esto. Saldremos adelante, como siempre. Durante el trayecto a casa, Miguel recordó cómo se habían conocido en la Universidad Nacional Autónoma de México, él estudiando arquitectura y ella derecho, coincidiendo en una manifestación estudiantil. La primera vez que la invitó a tomar un café en Coyoacán, su primer beso frente al mural de Diego Rivera en Ciudad Universitaria. 15 años de matrimonio, construidos sobre momentos como esos. Esa noche, mientras cenaban chilaquiles preparados por Miguel, notó que Lucía revisaba constantemente su teléfono. ¿Problemas en el despacho?, preguntó, sirviendo más agua de Jamaica en su vaso. Tenemos un caso complicado, respondió ella sin elaborar más. Deberíamos llamar a los chicos para contarles sobre la cirugía. La videollamada con sus hijos fue emotiva. Daniela, desde Guadalajara, ofreció venir inmediatamente. Carlos, en Monterrey, preguntó detalles técnicos sobre la operación. Miguel se sintió afortunado por tener esa familia, pero no pudo evitar notar que Lucía mantenía cierta distancia emocional durante toda la conversación. Esa noche, acostados en su cama, con el sonido distante de la música de algún vecino y los ladridos ocasionales del perro de la casa contigua, Miguel intentó acercarse a ella. «Tengo miedo, Lucía», confesó en la penumbra de su habitación. Ella permaneció en silencio varios segundos antes de responder. «Lo sé, yo también». Pero no se volvió hacia él como habría hecho normalmente. Y esa noche, por primera vez, en muchos años, durmieron sin tocarse, separados por un abismo invisible que parecía crecer con cada respiración. Las semanas previas a la cirugía transcurrieron en una rutina tensa. Miguel continuó trabajando en su estudio de arquitectura, finalizando detalles para un proyecto de restauración en el centro histórico que debía entregar antes de su operación.
Las calles empedradas y los edificios coloniales que tanto amaba, ahora parecían recordarle la fragilidad de todas las construcciones, incluso las más sólidas. Los cambios en Lucía se hicieron más evidentes. Llegaba tarde del trabajo, hablaba en susurros por teléfono y había comenzado a pasar algunos fines de semana visitando a una supuesta amiga enferma en Cuernavaca. Miguel no quería dudar de ella, pero las señales estaban ahí. Una tarde, mientras revisaba documentos para su incapacidad laboral, encontró el estado de cuenta de la tarjeta de crédito compartida. Había cargos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, hoteles boutique en Tepoztlán y compras en tiendas que Lucía nunca había mencionado. El estómago de Miguel se contrajo. Con manos temblorosas tomó su teléfono y estuvo a punto de confrontarla, pero se detuvo. Después de la cirugía, pensó, resolveremos esto después de la cirugía. Los preparativos médicos se intensificaron. Análisis de sangre, electrocardiogramas, reuniones con el anestesiólogo. En cada cita, Lucía lo acompañaba, formal y atenta, pero emocionalmente ausente. Miguel la observaba hablar con los médicos, tomar notas meticulosamente, organizar todos los detalles con la eficiencia que la caracterizaba en los tribunales, pero sin la calidez que siempre había definido su matrimonio. 3 días antes de la cirugía, Daniela llegó de Guadalajara. El abrazo de su hija, fuerte y sincero en el aeropuerto, fue como un bálsamo. A sus 22 años tenía la determinación de Lucía y la sensibilidad de Miguel. «Te ves bien, papá», dijo examinándolo con ojo clínico mientras conducían de regreso a casa bajo una llovizna típica de la temporada. «Tu madre ha estado distante», confesó Miguel finalmente, mientras esperaban que un semáforo cambiara en Avenida Reforma, el ángel de la Independencia brillando majestuosamente bajo la lluvia. A lo lejos, Daniela guardó silencio unos instantes. «Lo he notado en nuestras llamadas. ¿Han hablado al respecto?» «No es el momento, con la cirugía tan cerca», respondió Miguel, observando cómo los limpiaparabrisas barrían las gotas de lluvia, deseando que sus preocupaciones pudieran eliminarse con la misma facilidad. Esa noche Carlos también llegó. La casa se llenó momentáneamente de risas y anécdotas universitarias. Miguel preparó su famoso mole poblano, una receta heredada de su abuela de Puebla. Por unas horas parecían la familia de siempre, pero más tarde, cuando todos se habían retirado a dormir, Miguel encontró a Lucía en el balcón, hablando en voz baja por teléfono. Al verlo, finalizó abruptamente la llamada. «¿Todo bien?», preguntó él fingiendo casualidad, mientras el aire fresco de la noche agitaba las plantas de su pequeño jardín urbano. «Sí, era del despacho», respondió ella, guardando rápidamente el teléfono en el bolsillo de su bata. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, escuchando la respiración de Lucía que fingía dormir a su lado, Miguel se preguntó si sobreviviría no solo a la cirugía, sino también a lo que vendría después. La víspera de la operación, mientras empacaba una pequeña maleta para el hospital, Miguel encontró una foto de su boda escondida entre sus documentos. La imagen capturaba un momento perfecto, ellos bailando bajo las luces de colores en aquel jardín en Coyoacán, rodeados de bugambilias. Recordaba el olor del copal y los mariachis tocando «Si nos dejan». 15 años después, esa canción adquiría un significado completamente distinto. La mañana de la cirugía amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México, una rareza que Miguel interpretó como buen presagio. Las enfermeras lo preparaban en una habitación del Hospital Ángeles, cuyas ventanas ofrecían una vista privilegiada del Paseo de la Reforma. A lo lejos podía distinguirse la silueta del castillo de Chapultepec entre la neblina matutina. Daniela y Carlos esperaban en la sala contigua.
Lucía, impecablemente vestida con un traje sastre azul marino, conversaba con el doctor Ramírez sobre los detalles del procedimiento. Miguel la observaba desde la camilla, preguntándose cómo una persona podía parecer simultáneamente tan cercana y tan lejana. «Es hora de llevarlo al quirófano», anunció una enfermera de mediana edad con acento yucateco, ajustando el suero intravenoso. Sus hijos entraron a despedirse. Los abrazos fueron intensos, cargados de emociones contenidas. «Te vemos en unas horas, papá», dijo Carlos, intentando sonar casual mientras se ajustaba las gafas para ocultar sus ojos húmedos. Cuando todos salieron, Lucía se acercó a la camilla. Por un momento, Miguel vio un destello de la mujer que lo había cautivado 15 años atrás. Ella tomó su mano y la apretó ligeramente. «Todo saldrá bien», dijo con voz controlada. Miguel buscó en sus ojos algo más, alguna señal del amor que habían compartido, pero solo encontró determinación profesional, como si estuviera frente a uno de sus clientes en el juzgado. «Lucía», comenzó él, sintiendo que podría ser su última oportunidad. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estos 15 años han sido los mejores de mi vida». Ella asintió brevemente, besó su frente con delicadeza casi clínica y se apartó cuando las enfermeras comenzaron a mover la camilla. Lo último que Miguel vio antes de salir de la habitación fue a Lucía sacando su teléfono del bolso. El trayecto hacia el quirófano fue surreal. Los pasillos del hospital, las luces fluorescentes en el techo, los rostros anónimos del personal, médico pasando a su lado. Miguel intentó concentrarse en los detalles arquitectónicos del edificio, algo que siempre hacía para calmarse, pero su mente regresaba constantemente a Lucía y ese beso distante. En el quirófano, el frío era intenso. El equipo médico se movía con precisión coreografiada, preparando instrumentos, monitores y verificando signos vitales. El anestesiólogo, un hombre calvo de ojos amables, se presentó nuevamente. «Vamos a cuidarte muy bien, arquitecto», dijo, con una sonrisa reconfortante. «Cuando despiertes, todo habrá terminado». Miguel asintió, sintiendo el peso de esas palabras más allá de su significado literal. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, pensó en Lucía y en lo que podría estar ocurriendo fuera de ese quirófano. La oscuridad lo envolvió gradualmente, llevándose consigo sus miedos, sus sospechas y, por un momento misericordioso, todo pensamiento consciente. Horas después, la luz regresó paulatinamente. Primero fueron sonidos distantes, luego sensaciones. El dolor sordo en el pecho, la sequedad en la garganta, el pitido rítmico de las máquinas. Miguel abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera joven ajustaba algo en uno de los monitores. «Bienvenido de vuelta, señor Hernández», dijo con voz suave al notar que había despertado. «La cirugía fue exitosa». Miguel intentó hablar, pero tenía la garganta irritada por el tubo de respiración que le habían retirado. La enfermera le ofreció un poco de agua con una pajita. «¿Mi familia?», logró preguntar con voz ronca después de unos sorbos. La expresión de la enfermera cambió sutilmente. «Sus hijos están en la sala de espera. El doctor hablará con usted pronto». Miguel notó la omisión inmediatamente. «¿Y mi esposa?». La joven enfermera, cuyo gafete identificaba como Elena Morales, titubeó visiblemente. «Descanse ahora. Necesita recuperar fuerzas». Pero Miguel insistió, intentando incorporarse ligeramente a pesar del dolor. «Por favor, dígame dónde está Lucía». Elena comprobó que nadie más estuviera cerca y se inclinó hacia él. «Su esposa estuvo aquí mientras usted estaba en cirugía, señor Hernández. Habló con el doctor cuando salió a informar que todo había salido bien. Luego
La vi discutiendo con sus hijos en el pasillo. Poco después se marchó. Lo siento. Las palabras cayeron sobre Miguel como una avalancha. A pesar de los analgésicos, sintió un dolor agudo que nada tenía que ver con su pecho recién operado. Las máquinas registraron el cambio en sus signos vitales. «Tranquilo, por favor», pidió Elena, ajustando algo en el suero. «No es bueno alterarse ahora». «¿Dijo algo?», preguntó Miguel, necesitando saber, aunque eso lo destrozara aún más. Elena dudó nuevamente, pero algo en la mirada suplicante de Miguel la convenció. La escuché hablar por teléfono detrás de la cortina del área de enfermeras. Decía que ya no podía seguir con esta vida, que la operación era su oportunidad para... La enfermera se detuvo al escuchar pasos acercándose. Rápidamente retomó su actitud profesional y comenzó a verificar los monitores. El doctor Ramírez entró, seguido por Daniela y Carlos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de alivio por la cirugía exitosa y tensión por algo más. Miguel cerró los ojos brevemente, fingiendo estar más sedado de lo que realmente estaba. Necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de descubrir. Su corazón, físicamente reparado, latía dolorosamente dentro de su pecho, mientras que su corazón emocional se desmoronaba en pedazos. Los días posteriores a la cirugía transcurrieron como en una nebulosa para Miguel. Fue trasladado de la UCI a una habitación privada con vista al Parque Lincoln, donde los cambiantes tonos del atardecer sobre la ciudad creaban un espectáculo que en otras circunstancias habría apreciado. Daniela y Carlos se turnaban para acompañarlo, evitando cuidadosamente cualquier mención de Lucía. Elena Morales, la enfermera que le había revelado la partida de su esposa, continuaba asignada a su cuidado. Con profesionalismo impecable, revisaba sus signos vitales, cambiaba vendajes y administraba medicamentos. Pero Miguel notaba en sus ojos café oscuro una compasión especial, una calidez humana que iba más allá del deber. Al tercer día, cuando sus hijos habían salido a comer y estaban momentáneamente solos, Miguel finalmente reunió el valor para preguntar. «Elena», dijo con voz aún débil mientras ella revisaba su presión arterial, «necesito saber qué dijo exactamente mi esposa por teléfono». La enfermera terminó de anotar los números en el expediente y suspiró. Con 28 años de edad y 5 de experiencia en cardiología, había presenciado muchos dramas familiares, pero algo en la dignidad silenciosa de Miguel la conmovía particularmente. «Señor Hernández, no estoy segura de que sea el momento...» «Por favor», interrumpió él, intentando incorporarse ligeramente entre las almohadas. «La incertidumbre es peor que cualquier verdad». Elena ajustó la cama para que estuviera más cómodo y acercó una silla. A través de la ventana, el cielo comenzaba a nublarse, presagiando una de las típicas tormentas vespertinas de la ciudad. «Estaba guardando medicamentos en el área de enfermería», comenzó Elena en voz baja. Su esposa estaba al otro lado de la cortina, hablando por teléfono. No pretendía escuchar, pero Miguel asintió, animándola a continuar. Ella dijo: «Ya está hecho. La cirugía salió bien, pero como acordamos, este es el momento perfecto para irme. Si espero más, nunca encontraré el valor». Luego hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. Después continuó. «No puedo seguir fingiendo. No después de lo que descubrí sobre el accidente. Él nunca debe saberlo». Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «El accidente, ¿qué accidente?». «No lo mencionó específicamente», respondió Elena. Pero luego dijo algo más, algo sobre que los papeles del divorcio están listos y que se reuniría con esa persona en 1900, algún lugar llamado la Casa Azul. La Casa Azul, el pequeño hotel boutique en Coyoacán,
donde habían pasado su primera noche juntos, cerca del Museo de Frida Kahlo, el lugar donde habían prometido regresar cada aniversario, aunque en los últimos años esa tradición se había perdido entre las ocupaciones cotidianas. ¿Dijo algo más?, preguntó Miguel, cada palabra más dolorosa que la punzada en su pecho recién operado. Elena dudó antes de continuar. Dijo: Miguel nunca entendería por qué tengo que hacer esto. Es mejor así, con una ruptura limpia mientras está recuperándose. Cuando sepa toda la verdad, me odiará de cualquier manera. Un silencio pesado llenó la habitación, interrumpido solo por el pitido constante del monitor cardíaco y el rumor distante de la ciudad. Miguel cerró los ojos, procesando la información. ¿Qué verdad era tan terrible que justificaba abandonarlo en su momento más vulnerable? ¿Qué accidente podría haber cambiado todo? Señor Hernández, continuó Elena después de un momento, hay algo más que debería saber. Después de esa llamada, vi a su esposa hablando con sus hijos en la sala de espera. Fue una conversación intensa. Su hija lloraba y su hijo parecía muy enfadado. Creo que ellos saben lo que está pasando. El impacto de esta revelación fue aún mayor. Sus propios hijos conocían la situación y habían decidido ocultársela. Sin duda querían protegerlo durante su recuperación, pero la sensación de ser tratado como alguien frágil, incapaz de afrontar la verdad, añadía una nueva capa de dolor a su situación. Gracias por ser honesta conmigo, Elena, dijo finalmente. Ella asintió, ajustando innecesariamente las sábanas. Quizás debería hablar con sus hijos. Ellos lo aman. Estoy segura de que están tratando de hacer lo correcto, aunque no sepan cómo. El sonido de voces acercándose por el pasillo indicaba que Daniela y Carlos regresaban. Elena se levantó rápidamente, retomando su papel profesional. Recuerde que su corazón está sanando, dijo antes de dirigirse a la puerta. Tanto el físico como el emocional necesitan tiempo. Cuando sus hijos entraron, Miguel los observó con nuevos ojos. Daniela, con su cabello recogido como Lucía solía llevarlo, Carlos, con la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba preocupado, ambos evitando su mirada directa. Necesitamos hablar, dijo Miguel con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Sobre su madre, sobre el accidente, sobre todo lo que me han estado ocultando. Sus hijos intercambiaron una mirada de pánico que confirmó todo. Afuera comenzó a llover intensamente, gotas de agua golpeando contra la ventana como un acompañamiento dramático para la conversación que estaba a punto de desarrollarse. La habitación del hospital parecía haber encogido de repente. Daniela, con las manos temblorosas, se sentó al borde de la cama mientras Carlos permanecía de pie, apoyado contra la pared color crema, la tensión evidente en su mandíbula apretada. A través de la ventana, la lluvia había intensificado, convirtiendo el paisaje urbano en una acuarela difusa de luces y sombras. ¿Cómo te enteraste?, preguntó finalmente Daniela, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. Eso no importa ahora, respondió Miguel, reuniendo fuerzas. Quiero saber qué accidente mencionó su madre y por qué decidió que este era el momento perfecto para abandonarme. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que había heredado de Miguel. Papá, los médicos dijeron que debías evitar situaciones estresantes durante tu recuperación. ¿Y crees que la incertidumbre no es estresante?, interrumpió Miguel, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Desperté de una cirugía a corazón abierto para descubrir que mi esposa de 15 años se ha ido sin explicación. Merezco saber por qué. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de significado, una de esas comunicaciones silenciosas que habían perfeccionado desde niños. Tiene razón, dijo finalmente Daniela, enderezando los hombros como lo hacía cuando tomaba decisiones difíciles. No podemos seguir ocultándoselo.
Carlos suspiró profundamente y se acercó, tomando asiento en la silla que antes había ocupado Elena. Todo comenzó hace unos 3 meses, cuando mamá empezó a investigar para un caso de fraude corporativo. El caso Altamirano Industries, recordó Miguel. Lucía había mencionado que era uno de los más importantes de su carrera, representando a exempleados contra la poderosa empresa farmacéutica. Sí, confirmó Daniela. Durante su investigación descubrió que hace 12 años, Altamirano había ocultado los efectos secundarios graves de un medicamento para la presión arterial llamado Cardiopress. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Cardiopress, el medicamento que su madre había tomado durante años, antes de sufrir el infarto que terminó con su vida. El medicamento que él siempre había sospechado que contribuyó a su muerte prematura. Entre los documentos confidenciales que consiguió, continuó Carlos con voz controlada, encontró correos electrónicos internos donde los ejecutivos discutían cómo ocultar los estudios que demostraban que Cardiopress aumentaba significativamente el riesgo de problemas cardíacos en ciertos pacientes. Y también encontró la lista de víctimas confirmadas, añadió Daniela, su voz quebrándose ligeramente. La abuela estaba en esa lista, papá. Miguel cerró los ojos, absorbiendo el impacto de esta revelación. Su madre, Esperanza Hernández, había fallecido cuando Daniela tenía apenas 10 años. La pérdida había devastado a la familia, pero especialmente a Miguel, hijo único que adoraba a su madre. ¿Pero qué tiene que ver esto con que Lucía se fuera?, preguntó, intentando conectar las piezas de este rompecabezas doloroso. Carlos y Daniela intercambiaron otra mirada antes de que fuera el joven quien continuara. Mamá siguió investigando. Descubrió que el abogado principal que ayudó a Altamirano a encubrir los efectos de Cardiopress y a desestimar las demandas iniciales era Fernando Gutiérrez. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Fernando Gutiérrez, el padrino de boda de Miguel y Lucía, su amigo desde la universidad, el hombre que había conseguido a Lucía su primer trabajo en el prestigioso bufete donde ahora era socia. Fernando y mamá siempre han estado cerca, dijo Daniela con cuidado. Él fue quien la recomendó para este caso, aparentemente sin saber que la investigación lo implicaría. O tal vez sabiéndolo perfectamente, añadió Carlos con amargura. Mamá cree que intentaba manipular el caso desde dentro. Miguel intentaba procesar toda esta información mientras la tormenta arreciaba afuera. Los truenos ocasionales parecían subrayar las revelaciones más impactantes. Fernando estuvo directamente involucrado en desestimar la demanda colectiva que incluía el caso de la abuela, continuó Daniela. Él sabía que era tu madre, Miguel. Los documentos muestran que investigó a cada una de las víctimas para encontrar puntos débiles en sus casos. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Miguel. Fernando, quien había fingido sorpresa y dolor por la muerte de Esperanza, quien había estado presente en el funeral, abrazándolo mientras lloraba. Fernando, quien se había convertido en una figura paternal para él, después de que su propio padre los abandonara cuando era niño. ¿Y Lucía?, logró preguntar, aunque temía la respuesta. Cuando descubrió todo esto quedó devastada, explicó Carlos. Confrontó a Fernando en privado. Él confesó que sabía perfectamente quién era la abuela cuando tomó el caso, pero que en ese momento su carrera era lo más importante. Le dijo a mamá que nunca te lo contara, que eso destruiría no solo vuestra amistad con él, sino también vuestro matrimonio. Mamá estuvo semanas debatiéndose entre contártelo todo o mantener el secreto, continuó Daniela. Y entonces llegó tu diagnóstico cardíaco. Las piezas finalmente encajaban. La distancia de Lucía, las llamadas secretas, su comportamiento extraño.
Los médicos te diagnosticaron una insuficiencia valvular, dijo Carlos, pero lo que no te dijeron es que este tipo específico de problema puede estar vinculado genéticamente a los efectos secundarios de Cardiopres. Es decir, mi condición podría ser consecuencia indirecta del mismo medicamento que mató a mi madre, completó Miguel, sintiendo una oleada de náuseas. Daniela asintió, tomando su mano. Mamá estaba destrozada, papá. Por un lado, había descubierto que el padrino de tu boda, vuestro amigo más cercano, había sido instrumental en encubrir la causa de la muerte de la abuela. Por otro lado, temía que si te contaba todo esto antes de la cirugía, el estrés emocional podría ser peligroso. Pero eso no explica por qué se fue, insistió Miguel, sintiendo que aún faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Carlos y Daniela intercambiaron una última mirada cómplice antes de que ella hablara. «Mamá no te ha abandonado, papá», dijo con voz suave. Se fue para presentar personalmente todas las pruebas contra Fernando y Altamirano Industries al fiscal federal en la Ciudad de México. Está testificando en este momento, poniendo en riesgo su carrera y potencialmente su vida, dado el poder de esta corporación. El divorcio es una farsa, añadió Carlos. Una estrategia legal para protegerte. Si algo le sucede a ella durante este proceso, no podrán ir contra ti o contra sus bienes familiares, y la distancia era para protegerte del estrés de saber todo esto justo antes de tu cirugía. Miguel se quedó sin palabras, intentando asimilar estas revelaciones mientras la tormenta comenzaba a amainar fuera, como si el cielo mismo hubiera agotado su furia. «¿La Casa Azul?», preguntó finalmente recordando lo que Elena había mencionado. «Es el punto de encuentro que acordó con el fiscal», explicó Daniela. «Un lugar público pero con significado personal, donde nadie sospecharía una reunión confidencial». El silencio invadió la habitación mientras Miguel procesaba todo. Su esposa no lo había abandonado por otra persona ni por cobardía. Se había alejado para buscar justicia por su madre, para protegerlo a él, arriesgando todo en el proceso. «Necesito verla», dijo finalmente, intentando incorporarse. Carlos lo detuvo con gentileza. «No es seguro todavía, papá, ni para ella, ni para ti, pero nos pidió que te diéramos esto cuando estuvieras listo para saber la verdad». Daniela sacó de su bolso un sobre sellado con el nombre de Miguel escrito en la inconfundible caligrafía elegante de Lucía. Mientras Miguel tomaba el sobre con manos temblorosas, supo que su vida nunca volvería a ser la misma, pero por razones completamente distintas a las que había imaginado. Con dedos inseguros, Miguel abrió el sobre que Daniela le había entregado. El papel de algodón que Lucía siempre usaba para sus notas importantes tenía un ligero aroma a jazmín, su perfume favorito. La habitación del hospital se sumió en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el sonido ocasional de los monitores y la lluvia que comenzaba a ceder afuera. «¿Quieren que la lea a solas?», preguntó Miguel, mirando a sus hijos. «Es tu decisión, papá», respondió Daniela. «Podemos quedarnos o darte espacio». Miguel consideró por un momento. «Quédense, por favor. Ya ha habido demasiados secretos entre nosotros». Desplegó cuidadosamente la carta y con voz entrecortada comenzó a leer. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos han decidido que estás lo suficientemente fuerte para conocer la verdad. Primero, necesito que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cada momento de estos 15 años ha sido un regalo que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Lo que estoy haciendo ahora, alejarme cuando más me necesitas, es lo más difícil que he hecho jamás. Pero no tenía alternativa después de descubrir la terrible verdad sobre la muerte de tu madre y el papel que Fernando jugó en ella.
Cuando encontré su nombre en los documentos de Altamirano, sentí que el mundo se derrumbaba. El hombre que sostuve tu mano en el funeral de Esperanza, el mismo que nos dio un brindis conmovedor en nuestra boda, había manipulado deliberadamente el caso para proteger a una corporación que sabía que estaba matando personas, incluida tu madre. Confronté a Fernando hace 3 semanas. No lo negó. Se justificó diciendo que entonces era joven y ambicioso, que no entendía completamente las consecuencias. Me ofreció dinero para enterrar las pruebas, amenazó mi carrera cuando me negué, y luego, en un último acto de desesperación, me recordó tu condición cardíaca, insinuando que el estrés de conocer esta verdad podría ser fatal para ti justo antes de la cirugía. Esa noche, mientras te observaba dormir, tomé mi decisión. No podía ocultarte la verdad para siempre, pero tampoco podía arriesgar tu vida revelándotela antes de la operación. Y no podía permitir que Fernando y Altamirano continuaran impunes, posiblemente dañando a más familias como la nuestra. La demanda de divorcio que he presentado es solo una maniobra legal para protegerte. Si Altamirano descubre que estoy entregando estas pruebas, intentarán destruirnos. Legalmente separados, no pueden tocarte a ti ni a nuestros bienes compartidos. Daniela y Carlos están protegidos por fideicomisos independientes que establecí hace meses, cuando comencé a sospechar de la magnitud de este caso. En este momento, mientras te recuperas, estoy reuniéndome con el fiscal federal para entregar todas las pruebas. No sé qué sucederá después. Fernando tiene poderosos aliados y este caso podría sacudir los cimientos del sistema judicial y corporativo de nuestro país. Te prometo que volveré a tu lado tan pronto como sea seguro. Pero si algo me sucede, quiero que sepas que cada acción que he tomado ha sido por amor, a ti, a nuestros hijos y a la memoria de tu madre, quien merece justicia después de todos estos años. No me busques todavía. Elena, la enfermera, es prima de mi colega Martín y está informada de la situación. Ella cuidará bien de ti. Confía en nuestros hijos. Han sido increíblemente valientes en todo esto, con todo mi amor, hasta el último latido, Lucía. Miguel dobló la carta lentamente, sin intentar ocultar las lágrimas que corrían por su rostro. El sol había comenzado a asomarse entre las nubes después de la tormenta, proyectando un rayo de luz sobre la cama del hospital. ¿Cuándo fue la última vez que supieron de ella?, preguntó finalmente. Esta mañana, respondió Carlos, sacando su teléfono. Envió un mensaje codificado que habíamos acordado. Está a salvo, pero no puede comunicarse abiertamente todavía. El fiscal ha tomado el caso, añadió Daniela. Están preparando órdenes de arresto para Fernando y 3 ejecutivos de Altamirano, pero es un proceso delicado. Miguel permaneció en silencio, procesando toda esta información mientras observaba el rayo de sol ampliarse gradualmente en el suelo de la habitación. Después de unos minutos que parecieron eternos, habló con una determinación renovada. «Necesito salir de aquí», dijo intentando incorporarse. «Papá, no puedes», protestó Daniela. «Apenas han pasado 3 días desde tu cirugía. Los médicos dicen que necesitas al menos 1 semana más de hospitalización». «Y mamá fue muy clara», añadió Carlos. «Dijo que no debíamos involucrarte hasta que estuvieras completamente recuperado». Su madre está enfrentándose sola a una de las corporaciones más poderosas del país, respondió Miguel con firmeza. Fernando conoce todos nuestros movimientos, todos nuestros lugares. Si ha amenazado su carrera, podría amenazar algo más. No voy a quedarme aquí tumbado mientras ella arriesga todo. Como arquitecto, Miguel siempre había tenido una habilidad especial para visualizar estructuras completas a partir de fragmentos. Ahora veía el panorama completo
con claridad cristalina. Carlos, necesito que contactes a Javier Montero. ¿Tú, amigo periodista de La Jornada?, preguntó Carlos, sorprendido. El mismo. Él ha investigado a Altamirano antes. Si hacemos pública esta historia, Lucía estará más protegida. Es más difícil hacer desaparecer a alguien cuando todos los ojos están puestos en el caso. Es arriesgado, advirtió Daniela. Más arriesgado es que tu madre enfrente esto sola, respondió Miguel, enderezándose a pesar del dolor. Daniela, necesito que vuelvas a casa y traigas mi computadora portátil. Hay archivos que Lucía no conoce, proyectos arquitectónicos que hice para las oficinas centrales de Altamirano hace años. Planos que podrían contener información vital. La habitación del hospital se había transformado en un centro de operaciones improvisado. La energía de Miguel había cambiado por completo. Del hombre vulnerable y traicionado a alguien con un propósito claro, impulsado por algo más fuerte que el miedo o el dolor. En ese momento, Elena entró para realizar su revisión habitual de signos vitales. Al ver la escena, Miguel sentado y alerta, la carta de Lucía sobre la cama, los rostros determinados de sus hijos, comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Supongo que ahora sabe toda la verdad, dijo, cerrando cuidadosamente la puerta tras ella. Gracias por tu honestidad, Elena, respondió Miguel. Eres parte de la razón por la que ahora puedo actuar. Ella asintió, revisando los monitores con eficiencia profesional. Martín me dijo que esto podría pasar. Por eso insistió en que fuera yo quien te cuidara. Hizo una pausa antes de añadir. Mi padre también tomó Cardiopres durante años. Falleció el año pasado por complicaciones cardíacas. La mirada que intercambiaron estaba cargada de comprensión mutua. No eran solo paciente y enfermera, sino aliados en una causa que trascendía los confines de esa habitación de hospital. Técnicamente no puedo ayudarte a salir de aquí, continuó Elena, bajando la voz. Pero tampoco puedo estar vigilándote. Las 24 horas, especialmente durante el cambio de turno, que comienza en exactamente 45 minutos. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Por supuesto. Mientras Elena salía de la habitación, Miguel miró a sus hijos con una nueva determinación. El sol había emergido completamente, bañando la Ciudad de México en una luz dorada después de la tormenta. Afuera, la vida continuaba. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, oficinistas apurándose hacia el metro, parejas paseando por el parque. Vuestro abuelo paterno nos abandonó cuando yo era niño, dijo Miguel repentinamente. Nunca les he contado mucho sobre él porque no había mucho que contar. Se fue y nunca miró atrás. Tu abuela Esperanza me crió sola, trabajando 2 empleos, sacrificándolo todo para que yo pudiera estudiar arquitectura. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Cuando murió, prometí que nunca sería como mi padre, que nunca abandonaría a las personas que amaba, sin importar lo difícil que fuera la situación. Hoy, esa promesa significa que no puedo quedarme aquí mientras vuestra madre enfrenta sola el peligro. Sus hijos lo miraban con una mezcla de preocupación y admiración. Entonces, dijo Carlos finalmente, ¿cuál es el plan? Miguel sonrió por primera vez desde la cirugía. El plan es buscar a tu madre, protegerla y luego asegurarnos de que Fernando y Altamirano enfrenten la justicia que han eludido durante demasiado tiempo. Y mientras el sol de la tarde iluminaba su rostro a través de la ventana, Miguel sintió su corazón, tanto el físico como el emocional, llenarse de un propósito renovado. Su vida había cambiado para siempre, pero no estaba terminada. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. La Casa Azul, con su fachada colonial pintada del intenso color que le daba nombre, se alzaba discretamente en una calle empedrada de Coyoacán,
a pocas cuadras del bullicio turístico que rodeaba el Museo de Frida Kahlo. El pequeño hotel boutique, con apenas 8 habitaciones, había sido testigo del inicio del amor entre Miguel y Lucía 15 años atrás. Ahora, 5 días después de su cirugía cardíaca, Miguel regresaba con la esperanza de que también fuera testigo de su reencuentro. Vestido con un traje oscuro que disimulaba su delgadez postoperatoria, Miguel se apoyaba ligeramente en un bastón mientras observaba la entrada desde un café al otro lado de la calle. Carlos, sentado junto a él, fingía leer el periódico mientras vigilaba disimuladamente los alrededores. Daniela, por su parte, había entrado al hotel 20 minutos antes, haciéndose pasar por una turista interesada en hospedarse. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos en voz baja, sin apartar la vista del periódico. «El corazón me late más rápido de lo que debería», admitió Miguel con una sonrisa irónica, «pero no creo que sea por la cirugía». El plan que habían elaborado en los últimos 2 días era arriesgado, pero meticuloso. El artículo de Javier Montero en La Jornada, publicado esa misma mañana bajo el título «Gigante farmacéutico vinculado a encubrimiento masivo, documentos exclusivos revelan prácticas letales», había creado exactamente el escudo mediático que necesitaban. Las redes sociales hervían con la noticia, y 3 cadenas nacionales de televisión habían abierto sus noticieros matutinos con el escándalo. Fernando Gutiérrez, según sus fuentes, había sido visto abordando apresuradamente un vuelo a Madrid la noche anterior. Su cobardía no sorprendió a Miguel. Siempre había elegido el camino fácil, incluso cuando eran estudiantes. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de Daniela. «Habitación 8», murmuró Carlos. «Está aquí». Miguel respiró profundamente, sintiendo una punzada en el pecho que ignoró deliberadamente. Habían calculado meticulosamente el tiempo para las medicaciones, asegurándose de que estuviera en su momento de mayor fortaleza física. «¿Listos con el perímetro?», preguntó, ajustándose la corbata. Carlos asintió. «Elena y Martín están en posición al norte de la calle. Javier tiene a 2 colegas fotógrafos cubriendo las otras entradas. Si alguien de Altamirano aparece, lo sabremos inmediatamente». Con una última mirada a la calle tranquila, donde los jacarandás comenzaban a dejar caer sus flores púrpuras sobre el asfalto, Miguel se levantó y cruzó hacia el hotel. El vestíbulo pequeño y elegante estaba decorado con artesanías mexicanas y fotografías en blanco y negro del viejo Coyoacán. La recepcionista, una mujer mayor que probablemente había estado allí desde la primera visita de Miguel y Lucía, apenas levantó la vista cuando él se dirigió directamente hacia las escaleras. La habitación 8 estaba al final del pasillo del segundo piso. Miguel se detuvo frente a la puerta, sintiendo cómo los latidos de su corazón recién reparado marcaban cada segundo de anticipación. Levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Lucía estaba allí, vestida con un sencillo vestido azul, su cabello recogido en una trenza simple, tan diferente de su habitual apariencia profesional. Por un momento, ninguno habló. 15 años de matrimonio, 3 meses de secretos y 5 días de separación forzada convergían en ese instante, suspendido entre ellos. «No deberías estar fuera del hospital», fueron sus primeras palabras, aunque su voz temblaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Y tú no deberías enfrentar esto sola», respondió él simplemente. Se miraron un segundo más antes de fundirse en un abrazo cuidadoso, consciente de la herida quirúrgica de Miguel, pero ávido de contacto, de confirmar que ambos estaban allí, vivos, juntos a pesar de todo. Daniela, discreta como siempre, murmuró algo sobre vigilar el pasillo y salió, cerrando la puerta tras ella. La habitación era pequeña pero elegante, con una cama king size,
ventanas que daban a un patio interior lleno de bugambilias y fotografías antiguas de parejas bailando en las plazas de la ciudad. La misma habitación donde habían pasado su primera noche juntos, donde habían planeado su futuro mientras la luna iluminaba sus jóvenes rostros llenos de esperanza. «Leí tu carta», dijo Miguel, guiándola para sentarse en la cama. «¿Por qué no confiaste en mí desde el principio?» Lucía secó una lágrima con el dorso de su mano. «Cuando el doctor diagnosticó tu problema cardíaco, entré en pánico. Entendí que la conexión con CardioPress significaba que no solo Fernando había contribuido a la muerte de tu madre, sino que indirectamente también estaba afectando tu salud. Los médicos fueron muy claros sobre evitar el estrés antes de la cirugía». Miguel tomó sus manos entre las suyas. «Somos un equipo, Lucía, siempre lo hemos sido. Enfrentamos juntos la universidad, la crianza de los niños, mis proyectos fallidos, tus casos imposibles. ¿Qué te hizo pensar que no podríamos enfrentar esto también juntos?» «Miedo», confesó ella. «Miedo de perderte, física o emocionalmente. Temía que la verdad sobre Fernando, tu amigo más antiguo, fuera demasiado devastadora. Y luego, cuando descubrí lo poderosos que son los contactos de Altamirano, tuve miedo por todos nosotros». Miguel asintió, comprendiendo aunque no estuviera completamente de acuerdo. «¿Cómo va el caso con el fiscal?» El rostro de Lucía se iluminó ligeramente. «Mejor de lo que esperaba. Tenemos 3 testigos internos dispuestos a declarar, documentación que prueba el encubrimiento, y ahora con el artículo de Javier». Hizo una pausa. «Por cierto, ¿cómo lograste que publicara todo tan rápido?» «Le debía un favor desde que ayudé a diseñar pro bono el centro comunitario en Iztapalapa», explicó Miguel. «Además, es un periodista con principios. Cuando vio las pruebas que le envié». «¿Qué pruebas?», interrumpió Lucía, confundida. Miguel sonrió por primera vez. «Hace 12 años, cuando diseñé la ampliación de las oficinas centrales de Altamirano, Fernando me pidió incluir una sala de archivos especial con características muy específicas de seguridad y climatización. En ese momento no pensé mucho en ello, pero guardé todos los planos, incluyendo fotografías del contenido que almacenaban allí durante la construcción». Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿Tienes documentación de la sala donde guardaban los archivos confidenciales?» «Mejor aún», respondió Miguel. «Tengo fotografías fechadas y geoetiquetadas de carpetas específicas que Fernando me mostró orgullosamente durante una visita. Estudios CardioPress, confidencial, se leía claramente en una de ellas». Lucía se cubrió la boca con la mano. «Eso corrobora perfectamente la línea temporal que establecimos para el caso. Miguel, esto es...». No terminó la frase, simplemente se inclinó y lo besó suavemente. El sonido de una notificación en el teléfono de Lucía interrumpió el momento. Al revisarlo, su expresión cambió. «Es del fiscal Ortega. Fernando fue detenido en el aeropuerto de Madrid. España ha confirmado que procederá con la extradición. Se detuvo procesando la noticia. Es real, está sucediendo». Miguel apretó su mano. «Justicia para tu madre, al fin. Y para muchos otros», añadió ella. «Para el padre de Elena, para las docenas de familias que nunca supieron por qué perdieron a sus seres queridos». A través de la ventana abierta, los sonidos de Coyoacán llegaban como una suave banda sonora. Músicos callejeros tocando La Llorona en la plaza cercana, vendedores anunciando elotes y aguas frescas, el ocasional claxon de un taxi impacientemente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, apoyando cuidadosamente su cabeza en el hombro de Miguel. «Ahora volvemos a casa», respondió él. «Juntos. Me recupero completamente, tú terminas este caso y luego...». «¿Luego?». Miguel sonrió.
mirando hacia el futuro por primera vez en semanas. Luego cumplimos esa promesa que nos hicimos aquí mismo hace 15 años. ¿Recuerdas? Viajar a Oaxaca, pasear por Monte Albán, probar todos los moles, comprar artesanías que nunca colgaríamos. Lucía rió entre lágrimas. También hablamos de adoptar un perro cuando los niños se fueran a la universidad. Un perro suena perfecto, coincidió Miguel. Un golpe suave en la puerta les indicó que Daniela había regresado. Al abrir, entraron no solo ella, sino también Carlos, Elena y Javier. «Tenemos que movernos», anunció Carlos. «Acaban de emitir órdenes de arresto para los 3 principales ejecutivos de Altamirano. Están asegurando documentos en todas sus oficinas. Los medios se están congregando frente a la fiscalía». Javier, con su perpetuo aire de reportero en busca de la siguiente exclusiva, añadió: «El fiscal Ortega ha convocado una conferencia de prensa para las 5 p.m. Quiere que ustedes 2 estén allí si es posible». Miguel y Lucía intercambiaron una mirada. No necesitaban palabras para comunicarse. «Estaremos allí», confirmó Lucía. «Juntos». Mientras el grupo salía de la Casa Azul hacia la brillante tarde mexicana, Miguel se apoyaba ligeramente en Lucía, su corazón físicamente reparado, latiendo al unísono con su corazón emocional sanado. La calle empedrada relucía tras la reciente lluvia y el aire olía a tierra mojada y a pan dulce, recién horneado de la panadería de la esquina. La enfermera había revelado lo que escuchó detrás de la cortina, pero la verdad completa había sido mucho más poderosa de lo que Miguel jamás hubiera imaginado. No era una historia de traición, sino de amor, valentía y justicia largamente postergada. Mientras subían al coche que los llevaría hacia el siguiente capítulo de sus vidas, Miguel miró por última vez el pequeño Hotel Azul, donde tanto había terminado y comenzado. El sol de la tarde convertía su fachada en un brillante testimonio de que a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos y de las formas más inesperadas. Y en ese momento, Miguel supo con certeza que su corazón, tanto el físico como el metafórico, estaba más fuerte que nunca.